¿Qué tal, amigas y amigos de Checotel de Morena Narváez? Muy buenos días. Hoy es lunes 19 de julio del 2021. Ya están de vacaciones en las escuelas y también los tres poderes, pero hoy nos acompaña la diputada Georgina Bojanda Ríos, a quien agradezco que nos haga el favor de acompañarnos. Al contrario, un gusto saludarte, estar aquí en este espacio contigo, Manuel. Siempre un gusto y un placer. Agarramos muy buena chorcha, diría. Es chacoteo por eso. Fíjate que había pensado en cambiarle el nombre, poner, vamos a tirar el chal, pero pues ya llevamos más. Pero está muy bueno el chacoteo, porque finalmente lo que hace uno aquí Es es lo mismo, ¿no? echar buen chacoteo, echar buena. Le pones saborcito tú a las entrevistas, Manuel. Sí, ese es el objetivo. Ya la diputada nos ha hecho el favor de acompañarnos en otras ocasiones. Muy contenta, ¿verdad? Porque fue reelecta como diputada en el distrito 12. 3 años vas a estar ahí, te dio la confianza el electorado, eso es muy bueno. Ahora por mucho más amplio el margen, ¿no? Fíjate que la verdad muy contenta porque, bueno, recordar el distrito 12 era el distrito más competido de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Era incluso el distrito que le daban que le dieron en Morena a quien no quedó como candidato a gobernador o precandidato a gobernador. O sea, tristemente a veces lo veían tan competido o algo que lo veían como un premio de consolación. Pero bueno, estuvimos trabajando duro durante 3 años, tanto en la calle como en el tema legislativo. La verdad es que pensamos en que debemos de hacer la chamba en las dos áreas, Manuel, y bien contento, fíjate, porque ganamos por un amplio margen de ser el distrito más competido en la capital para el PAN. Pasó a ser el tercero más rentable, con una muy amplia diferencia, con todo y que no llevábamos alianza. Fíjate que quedamos como 29,000, me parece, a 18,000. O sea, 9,000. o sea, o como 11,000 votos más o menos. Entonces, yo te diría, pues para mí sí, y para el equipo de trabajo, todo mi reconocimiento, y sobre todo para la gente. O sea, estamos hablando de 357 votos a 11,000 votos, pues sí. Estamos hablando del 150% más o menos. No más, o sea, te Más, diría, o sea, pero. fueron 370 y ahora fueron 11,000. Sí. 300 no, como 400%. No, la verdad sí. es que Buena bastante, pues mira, bien contenta, la verdad, te digo, bien contenta en ese aspecto. Bueno, pero también eso implica pues mayores retos. O sea, quiere decir que la gente confió, que hay que redoblar esfuerzos. Comentamos, la chamba no ha parado. Tú ahorita me comentabas, bueno, pues está de vacaciones a lo mejor el Poder Judicial o otros poderes. Bueno, pues la Casa de Enlace Legislativo sigue abierta, seguimos trabajando en gestiones. Estos días vecinos y vecinas del distrito lo han visto con apoyos en ULEX, por ejemplo, con todo el tema de las lluvias, de despensas, de gestiones, tanto jurídicas, de agua, de todo tipo. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando y en ese sentido, bueno, inclusive tuvimos Comisión de Seguridad Pública el viernes, volvemos a tener Comisión de Seguridad Pública ahorita en un rato y pues seguimos en la chamba. Pues es que el tema que está en medios es precisamente ese, el de la propuesta del Ejecutivo Estatal para que se le otorguen escoltas tanto al gobernador actual, pero ya cuando deje el cargo, al secretario general de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al fiscal general del Estado, ¿verdad? Eso es el tema que van a abordar, son de las prioridades para un periodo extraordinario, sería, ¿no? Fíjate que tenemos el periodo extraordinario, yo creo este jueves, mañana se junta la comisión permanente. No es un tema que va a entrar en este extraordinario. Yo te lo digo, ¿sabes por qué creo yo que causa grilla? Bueno, pues porque desafortunadamente a veces para algunas personas 5 años son muchos o son pocos, 6 años son muchos o son pocos, y fue el propio gobernador actual, el iniciador de la iniciativa para que regresen los guardias, quien en su momento derogó esa disposición y quien ahora la introduce. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros creemos que no se debe legislar por apetitos o por sentimientos personales ni por la coyuntura del momento. Las leyes son generales, abstractas, impersonales. Entonces, pues una disculpita, ¿verdad? Una disculpita, muchachos, pero sí nosotros creemos que es un tema que se debe abordar con la mayor seriedad en una mesa técnica de expertos y que se va a tardar el tiempo que se tenga que tardar para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, en ese sentido sí decirte, bueno, pues sabemos que esta fue una iniciativa que en su momento se aprobó por la
65ª legislatura, de la cual no fui parte. Bueno, pues yo creo que ahí sí, en esta parte, yo creo que tiene que ser hasta un aprendizaje para quienes estamos en algún momento ocupando un cargo de poder. Bien dicen que el puesto dura una vida y la fama toda la vida. El puesto dura un ratito y la fama toda la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca debe de olvidar uno de dónde viene, y sobre todo de no tratar de acomodar. Que de esa agua no de beber. Exactamente, te diría, y no tratar de acomodar la legislación y las instituciones a modo, sino que yo creo que en el tema, sobre todo de seguridad y justicia, tienen que ser políticas de Estado, políticas que se traten con un ámbito político, por supuesto, porque es del interés de todas y todos los chihuahuenses, pero que no pueden ser motivo de leyes. Es que el tema, para quien no lo conoce, la cuestión es que los exfuncionarios de los cargos más importantes, que tienen que ver con seguridad, se puede entender en el caso del fiscal y se puede entender en el caso del secretario de Seguridad Pública, pero no del secretario general de gobierno, del gobernador, de que los protejan guardaespaldas por 4 o 5 años. Imagínense todo lo que implica eso, y no son uno ni dos, y además las unidades en las que en las que andan, ¿no? Y los costos que genera también, por supuesto, la prestación de las personas que lo custodian, etcétera. Y hace 5 años, César Duarte se presentó en la legislatura que iba saliendo de la segunda mitad de César Duarte, que se aplicara esta legislación para beneficio de César Duarte. Sin embargo, llegó Javier Corral y la hizo a un lado. Y ahora que él va a salir, con el desastre de seguridad que existe en la entidad, 11.000 muertos en el quinquenio, drásticamente creció, y él tiene una responsabilidad, pero lo tiene también el presidente de la República. Y le da miedo a Javier, le da miedo al secretario general de gobierno a andar en las calles, lo cual para muchos chihuahuenses que estarían en todo caso blindados porque han sido honestos, honrados, castos y puros, como el Peje Lagarto, el presidente de la República, pero hay una ciudadanía, una oposición muy fuerte a que eso se ve. En todo caso, que lo paguen de su bolsa porque les pagan muy bien. Hace algún tiempo un digital muy importante aquí en la ciudad de Chihuahua había tomado fotografías de una inmueble que está construyendo el fiscal César Peniche en el lugar más exclusivo donde vive Carlos Burruel y otros políticos en San Francisco, con un costo cuya vivienda rondaba más o menos 30, 40 millones de pesos, aunque no precisó el monto, dijo que era parte de sus ahorros. Entonces quiere decir que les va bien. Si ya saben a qué se mete, digo, pues ¿para qué le entran? Mira, yo te diría, tenemos el antecedente en fechas recientes de Aristóteles Sandoval. Debemos de recordar que esta figura fue introducida por el exgobernador Patricio Martínez justamente porque sufrió un atentado. Ahora, yo te diría, vemos que varios exgobernadores, entre los que se encuentra Reyes Baeza, entre los que se encuentra Patricio, siguen gozando de escoltas. ¿Qué es lo que estamos proponiendo dentro de la mesa técnica? Que existan expertos, que exista gente de sociedad civil, que se haga una buena corrida presupuestal y que se haga un buen análisis de riesgo, ¿no? Yo te diría, a lo mejor valorar y entender quiénes tienen o pueden tener mayor riesgo, inclusive a veces son fiscales de distrito. No sé si me voy a entender. O sea, creo que el desgrillar, porque no puedes despolitizar un tema como este, pero sobre todo meterle criterios técnicos. Yo me pregunto si, por ejemplo, Patricio Martínez, o sea, porque debemos de recordar, por ejemplo, que esta figura protege a la investidura, no a la persona. O sea, es decir, los riesgos o las situaciones en las que se pudo haber metido el exgobernador Patricio Martínez como gobernador, que termina su encargo en el 2004, la pregunta que creo que tiene que pasar por un buen análisis de riesgo es, ¿amerita, si él se somete a una situación complicada o algo, todavía se encuentra en riesgo por motivos de su encargo? Posiblemente no, posiblemente Reyes Baeza tampoco. Entonces yo creo que esta tiene que ser, o es algo que va a analizar la mesa técnica, el establecer cada cuándo se establece una temporalidad. Lo planteaban y lo veía ayer en una columna política o en una nota, como una gran bondad en decir nada más por el tiempo de su encargo, como si nada más por el tiempo de su encargo fuera necesario. A ver, no, que no se nos olvide que aquí estamos protegiendo la investidura que se tomó en cuenta, o sea, que se fungió, los análisis de riesgo, y que nos interesa justamente el preservar la vida
e inclusive el Estado de Derecho. Vemos lo que pasó en Jalisco con Aristóteles Sandoval. Es evidente que no interesa en Chihuahua que pase una situación así, pero las situaciones de riesgo, de amenaza o de demás, no puedes establecerla nada más como decir 2 años, 3 años, o ay, qué benevolente soy, 4 años. No, a ver, espérame. Esto tiene que ser un mecanismo y una revisión que se establezca periódicamente, cuando menos año por año, y que también atienda a las circunstancias de donde se reside. No es lo mismo que se resida en España, que se resida en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, a tener el principal asiento de las actividades en Ciudad Juárez, en Chihuahua o en alguna parte del estado donde se corrió ese riesgo, o en la Ciudad de México. Y eso implica también el número de escoltas, el tipo de seguridad que se tiene que tener, el tipo de vehículos. Ahora, por eso insisto, no dejemos de lado que esto se trata de guardia y custodia de la investidura, no de las personas. Las personas en lo particular, ¿no? Entonces, a lo mejor, al hacer un análisis de riesgo, yo me pregunto, los exgobernadores, nos podríamos topar con que a lo mejor la figura ya no les es aplicable. A Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, que asesinaron hace algunos meses, él contaba con escoltas. No, pero deja tú, o sea, vuelvo un poco en el análisis de riesgos y todo, y se ha visto en las distintas noticias y demás la coparticipación de los empleados del lugar e inclusive de su cuerpo de escoltas. Entonces te diría, justamente por eso insisto en que es un tema lo suficientemente serio, que implica la mayor seriedad del asunto, que en su momento, cuando llegó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, a través del reglamento crearon una subsecretaría de Estado Mayor, y ahí es donde se alojó lo que antes conocíamos como Guardia del Gobernador, ¿no? Este grupo especial de escoltas que tiene que llevar una capacitación especial, que tiene que tener una certificación incluso de los Estados Unidos, para el caso de cuando existe cooperación en la materia, y que no estén vetados, ¿no? Es un tema, tú lo comprendes muy bien porque estuviste en la Secretaría de Seguridad Pública, entiendes el tema, eres presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado. Sin embargo, para la raza, que bueno, tú también a través de la oficina de enlace tienes comunicación con ella, y lo entiendes el sentir también de la población, la molestia de la iniciativa privada, de por qué eso, porque implicaría una inversión, vamos a verlo así, para no ser... es que esta erogación, por eso te digo, pero ya existe en el caso de los gobernadores, que dices tú, oye, pero si salió hace 17 años, o sea, todavía tendrá riesgos con motivo del encargo, de la investidura que ocupó hace 17 años, porque posiblemente a lo mejor de sus actividades personales o empresariales corra algún tipo de riesgo, pero en ese caso en específico, pues evidentemente la guardia y custodia debe de corresponder a su propia bolsa. Entiendo ese sentimiento de la ciudadanía, yo te diría, por eso lo queremos someter a una mesa de análisis, porque por supuesto que causa controversia, y causa controversia cuando es una medida que ya estaba prevista, y que la iniciadora ahorita actual de la misma es que la retiró, justamente en este afán de que los exgobernadores o los gobernadores no tuvieran privilegios. Bueno, ¿verdad? Pues no caeremos en la misma tesitura, no vamos a legislar con base a revanchismos ni con base en querencias personales. De veras, yo sí estoy convencida que la gente nos votó, y en ese mismo tenor, por eso a veces la gente se molesta con medidas de decir, oye, las instituciones no están para satisfacer necesidades personales. La naturaleza de las leyes es otra. Eso puede implicar, según Fermín Ordóñez, un personaje de la vida pública, también política de Chihuahua, lo estima en 100 millones de pesos. Un servidor, estuve haciendo cálculos ahí y me dan 40 millones. Pero bueno, más los que sean 40 o 100 millones o 50 por los 4 años, bueno, ya había comentado, yo lo basé en 4 años, que es lo que creo que es la propuesta. Más le suman los de Reyes, le suman los de Patricio, y eventualmente César Duarte, si cumple su condena, lo sentencian a los 4, 5 años, 6 años que repare el daño o ya pueda andar en la calle, pues también se le tiene que aplicar, porque no se le puede discriminar. Y estamos hablando que si juntamos todo eso, pueden ser más de 120, 130 millones de pesos con cargos a los chihuahuenses, cuando lo que menos hay es bronca, y lo que sí tenemos más es cada vez más inseguridad. Mira, yo creo que
aquí tendrán que analizarse también modelos de derecho comparado. En derecho comparado me refiero a cuáles son los mecanismos que han existido en la Fiscalía General de la República, anteriormente PGR, en la Secretaría de Seguridad Pública, antes CNS. O sea, está claro, vaya, que gente que ocupó una cierta posición de riesgo, o que si la vas a ocupar, pues bueno, tienes que tener la posibilidad de tener seguridad en tu persona y en tus bienes, ¿no? O sea, sobre todo tu integridad física, ¿no? De tu vida. Pero yo creo que estas medidas son temporales y justamente estas instituciones hacen una revisión anual de los riesgos asociados a la investidura que se portó. O sea, te pongo un ejemplo. Enrique Galindo Ceballos fue titular de la Policía Federal en México y ahorita es candidato a presidente municipal en San Luis Potosí, y los últimos años él se dedicaba a la abogacía y a medios de comunicación. ¿Tenía escoltas de la Policía Federal? Por supuesto que no. A lo mejor el primer año y medio que salió fuera de la investidura sí se toma en cuenta. Entonces yo te diría, me parece que hay un error de entrada de los parámetros y la metodología al querer establecer a rajatabla 4 años o de manera vitalicia. O sea, a ver, no. Aquí no se está protegiendo a Manuel Narváez por ser Manuel Narváez. O sea, sinceramente yo creo que la gente nos elige para representarle o para cumplimentar, como dices tú, determinadas actividades, y eso sabes que tiene un término. Entonces, por ellas debe de haber, sí, efectivamente es como en el caso del fuero, proteges la investidura, proteges la división de poderes. No es una protección a las personas en lo particular. Imagínate, digo, independientemente de lo que resuelvan ahí, porque son los diputados los que tienen la última palabra, sobre ustedes va a caer esa responsabilidad y el que la sociedad quede satisfecha, o bien los cuestionamientos van a ser sobre ustedes. Obviamente nunca se deja contento a nadie, digo a todos, perdón, pero por ejemplo el caso de Javier Corral, que es muy inquieto, anda para arriba y para abajo, a los aviones. Yo creo por eso no se han vendido la flota aérea del gobierno del estado, porque más de 1000 vuelos, que es una danotototota lo que le cuesta al contribuyente, al erario. Y imagínense si el señor se le ocurre ir allá porque tiene propiedades en Mazatlán, aquí en Chile, en el estado tiene varias, en Ciudad Juárez, en El Paso. Javier Corral debe tener por lo menos 10, 12 propiedades de todo lo que ha ingresado en sus 30 años en la política. Imagínate que allá van los guarros con él, si se le ocurre ir a vacacionar a Cancún, o si se le ocurre ir al Paso a ejercer la ciudadanía. Igualmente el fiscal actual no es de Chihuahua, es de la Ciudad de México. Ha hecho residencia aquí porque fue delegado de la PGR, hoy FGR. Y si a él también se le ocurre ir a visitar a su otra familia allá en la Ciudad de México, pues todo eso es, o sea, nos cuesta a nosotros. Pero fíjate, yo iría a un cuestionamiento más interesante. O sea, tenemos 17 años pagando escoltas por las mismas circunstancias que estás hablando de otros exgobernadores, que yo insisto, a lo mejor en un análisis de riesgo, los riesgos, ¿qué tienen que ver con el haber sido gobernador? A lo mejor ya no existen. A lo mejor puede que necesite guardia y custodia, no lo sé, pero pues eso tendrá que venir de su bolsa, no de la bolsa de los contribuyentes chihuahuenses. Entonces, mira, yo no sé si les va bien o no. Yo creo que ese es un asunto que no me compete. Sí sé que fue senador de la República, no recuerdo otros senadores que han tenido guardia y custodia. A lo mejor es el caso, no lo sé. Ahora sí que yo te diría, yo no tengo miedo de decir a veces desconozco de este asunto, pero sí decirte, en esta mesa técnica justamente lo que se pretende es darle un criterio técnico a esto, ¿no? Y la temporalidad no puede ser a rajatabla de por toda la vida, o por 4 años, o por 5 años. 2, o sea, yo entiendo, y lo comentaba el secretario general de gobierno Mesta en una entrevista, decía, bueno, pues es que yo estuve acudiendo a mesas de seguridad y estuve enterado y esto y lo otro. Pues sí, efectivamente, ¿no? Pero este es un papel que juegan todos los secretarios generales de gobierno. Yo me preguntaría también, bueno, pues es que hay veces en un nombramiento cuando me lo da, que atrás no dice, y no se vale andarse quejando, ¿no? Cuando usted lo súmalo, haga lo suyo y sepa que esto es, insisto, el puesto es temporal y la fama es para toda la vida. Pues tienen ustedes tienen una papita bastante caliente, que están puestos los ojos de la sociedad en general, la iniciativa privada, por los sectores productivos,
Obviamente hay líderes sociales que están preocupados por lo que puedan definir. Creo que en lo personal me parece que es correcto eso de que se convoque no solo al Poder Legislativo y el Ejecutivo para analizarlo, sino también opiniones de expertos, pero también de la gente común, o sea, que escuche su sentir, porque cuando uno busca el cargo, cuando uno busca el puesto, pues digo, eso lo hacemos y yo también lo hice en su momento. Vas y ofreces alternativas, propuestas, brindas esperanza, expectativas. Pero ya eso de, oye, no, nada más que pues como yo trabajé y toqué intereses y que ahora me va a cuidar, por favor. Digo, hay casos, desgraciadamente, no le deseo a uno que le pase nada de eso, pero si al gobernador de Jalisco, ex gobernador de Jalisco lo mataron teniendo guarros, o sea, ni siquiera eso te garantiza el que te vaya a pasar nada. A Patricio Martínez fue hace 17 años ciertamente, ya mero va a salir la que le quiso dar, la que le dio el plomazo y no lo mató. Reyes Baeza vivió una época de la violencia muy cruenta y ahí sí tuvo situaciones personales relacionadas con eso que pusieron en riesgo su vida y la de su familia. Sin embargo, pasan los tiempos y la vida de los que andan metidos en eso es muy corta también. El contexto cambia, o sea, insisto, el contexto cambia. Posiblemente los exgobernadores quizá necesiten guardia y custodia, pero quizá por las actividades que han desempeñado, tanto en la iniciativa privada como en el servicio público, aparejadas a esas actividades, no al hecho de haber ocupado la gobernatura del Estado. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido también incluso tiene que haber una buena regulación, porque luego nos topamos con que es que yo asisto a mesas de seguridad o yo estoy en la comisión de seguridad, y me refiero no solamente, digo, yo en el Congreso no tengo ninguna, ¿no? Y también asistía a mesas de seguridad de La Serena cuando el gobierno del Estado abandonó las mesas de seguridad, asistíamos. ¿Estuviste en la Secretaría de Seguridad Pública del Estatal también? En el secretariado que tenía y pues nunca tuvo, o sea, no fue el caso, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto, debe de tener guardia, custodia, las funciones que llevan aparejado un nivel de riesgo. Las que no lo son y las que no llevamos áreas operativas, pues no amerita. O sea, no debemos olvidar, insisto, que de verdad estas guardias y custodias son con dinero público. O sea, que nosotros representamos y nos debemos a los ciudadanos. No a Además, imagínate, ya deben andar más o menos 8, 10, 12 escoltas cuidando a los exgobernadores. Si esto procede, pues también le va a tocar a César Duarte en su momento, y si se lo dan a Javier Corral, pues estamos hablando como de 35, 40 horas, son muchísimos. Necesitamos la gente también que ande cuidando la raza, que es este compromiso principal. Pero fíjate, además de que esté cuidando la raza, yo te diría otra cuestión. Tenemos que tener la posibilidad de que quien se anime a ser fiscal de distrito, a quien se anime a ser secretario de Seguridad Pública, pueda tener garantizada su integridad física. O sea, sí también, si tú te metes ahora sí que en medio de las patas de los caballos, pues que tengas certeza de que vas a poder desempeñar tu función y cuando todavía estés en riesgo, pero que se haga un análisis técnico, no perpetuamente, o sea, que te proteja, ¿no? Es muy común que los jefes de policía o los jefes de fiscalía terminan su encargo o encomienda y casi se van 1 año, 2 años a la Ciudad de México o al paso un rato a que se enfríen las cosas y luego vuelven a la vida pública. Entonces yo me pregunto, ¿amerita para 4 años? A lo mejor no amerita para 4 años, a lo mejor tampoco amerita para toda la vida, ¿no? Entonces habrá que hacer ese análisis pormenorizado y con una ley general abstracta e impersonal que al momento de ser aplicada sí se haga al caso concreto. Es decir, revisamos, oye, Reyes Baeza amerita todavía, oye, Patricio Martínez amerita todavía, el fiscal general del Estado, el secretario de Seguridad Pública, o no ameritan esas. Escuché declaraciones del secretario general de gobierno que dice, oye, yo acepto que no estén, ¿no? Pero no quiten a tal por cual. Oiga, secretario, nos parece que ustedes han hecho la parte que les corresponde al presentar una iniciativa ante el Poder Legislativo, pero luego es muy curioso, ¿no? Porque a ellos les gusta mucho el ser libres pensadores, pero luego se molestan cuando los demás lo somos, ¿no? Pues una disculpita, ¿va? Pero la cabeza también lo usa uno nomás para penarse. Entonces, y si no tiene uno todos los conocimientos que hacen falta, pues bueno, hay que llegarse a los expertos que efectivamente han estado en estas actividades para que se pueda hacer el dictamen necesario.
Y yo te diría, bueno, ahorita que nos dicen hay mucho apuro, pues sí, ¿verdad? El gobierno duró 5 años. Lamentamos mucho que esta iniciativa se ponga a 51 días. Se interpuso antes, meses antes, pero bueno, pues se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar y a hacer el análisis técnico, presupuestal, operativo en materia de seguridad, pues que sea necesario. Ay, pues resuelvan lo mejor para los chihuahuenses, que sea en buen ánimo, no lo dudo. Sí que no sean, que no sean como otras legislaturas. La que a mí me tocó, desgraciadamente, la bancada a la que yo pertenecía era minoría el Poder Ejecutivo, como en la mayoría de las ocasiones federal y estatal, se involucran, tienen sumido al Poder Legislativo. Espero que ahora, en esta ocasión, como lo mencionas, puedan ejercer la división de poderes. Mira, yo veo una intención de la gobernadora Maru Campos. Sabes que hace unas semanas tuvimos reunión con ella en la Ciudad de México, los diputados electos del Partido Acción Nacional, porque tuvimos una plenaria y una capacitación ahí en el CEN. Sé que fue legisladora local, fue legisladora federal. Veo una intención de colaborar, pero no, una cosa es que yo te diría de convencer, pero no de someter. Entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, creo que esa frase es de un muy querido amigo que dice: a mí convénceme, no me sometas. Y de veras es cierto, ¿no? O sea, se entiende que existe una agenda, que vendrá un reajuste económico. Digo, no estoy diciendo ninguna novedad, ni casi podría decir que es una obviedad. El propio gobernador Javier Corral lo comentaba. Maru Campos, prácticamente llegando al poder, tendrá que buscar una reestructura de las finanzas públicas estatales y una reestructura de la administración pública estatal. Entonces usted diría, bueno, pues ojalá podamos tener de verdad, y creo que así será, un ámbito de colaboración, no de sumisión. O sea, sí creo que a la ciudadanía le gusta que colaboremos, sí creo que a la ciudadanía no le gusta que estemos todos peleados por todos lados y nada más generando conflictos que luego, pues nada más son notas, pero que no le dan resultados en su vida y en su día a día, ¿no? Entonces, creo que esta tesitura veo una intención de convencer, no de someter. Y yo te diría, o sea, de verdad, con toda claridad, y por ejemplo, yo voté en contra de la reforma electoral, sigo pensando que era una locura por los costos que iba a tener, como creo que es una locura la consulta pública de Andrés Manuel. Me parece que los procesos electorales donde efectivamente hay una representación de los ciudadanos para ocupar los cargos públicos donde se toman decisiones ya son lo suficientemente costosos como para aparte meterle el tema de las internas, como para aparte, por ejemplo ahora con la consulta popular de Andrés Manuel, consultarle a la gente si se ejerce o no la ley. Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Carlos Salinas, que es el más antiguo, o que si viéramos a Adela Madrid, si los delitos no están prescritos, ¿no? Entonces, en ese sentido dices, bueno, ¿qué es lo que estamos consultando? Si se aplica o no se aplica la ley. No hay de veras en la Fiscalía General de la República, en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, un análisis en el que se diga si cuentan o no con determinados elementos, y si se cuentan, que se ejerza la acción penal, como estamos esperando que se ejerza la acción penal, por ejemplo, en el caso del metro, o que se ejerza la acción penal, por ejemplo, en el caso de los funcionarios federales, que hemos visto que su patrimonio no corresponde justamente con lo que han declarado públicamente, ¿no? Entonces, yo te diría, esta parte, pues es un ingrediente político, e insisto, yo creo que los recursos públicos y las leyes no están hechas para coyunturas personales, sino al servicio de la ciudadanía. Pues esperemos que así sea, que se inaugure ahora sí, por fin, una mejor época para Chihuahua, con división de poderes, con respeto, pero también que se pongan de acuerdo. Afortunadamente se siente, se ve, se percibe un muy buen ambiente entre los funcionarios electos, la gobernadora electa, la alcaldía de Juárez, incluso por supuesto la de Juárez, la de Chihuahua, la mayoría, incluso otros partidos del PRI, etcétera, del Congreso del Estado. Yo espero, sinceramente lo deseo, y esa fue la confianza que depositó los ciudadanos en las urnas, de que vengan mejores tiempos para Chihuahua, que así sea. Yo creo que la gente así lo votó, la gente quiere que se haga política, la gente quiere que se convenza, la gente no quiere ver sumisión, no quiere ver que se venzan y no quiere ver, por supuesto que hay que tener posturas y decisiones firmes sobre temas torales. Tampoco puedes pasar como político sin tener posición.
tienes que tener muy claro que cada vez que estás asumiendo una posición, inclusive algunas que pueden ser no populares, cada vez que estás eligiendo algo estás renunciando a otras posibilidades, ¿no? Y que cada vez que estás tomando bando y partido por alguna cuestión, pues desafortunadamente a veces hay quien piensa que eso son cuestiones personales, y te lo digo porque, insisto, por ejemplo, en el caso del electoral, la voté en contra del préstamo, fui de los votos a favor, y esa es una cuestión que tendrá que someter Maru también, porque me quedaba claro, bueno, pues que las finanzas del Estado están apenitas, y ahora sí que, como la canción de la Bartola, con 20 pesos queremos pagar el teléfono, la luz, el mandado, las obras, y pues bueno, creo que de veras las finanzas del Estado y la administración pública estatal requieren una reestructura mayor, que busque de veras austeridad, pero no austericidio. O sea, ¿a qué me refiero con el austericidio? Bueno, pues ahí está el asunto de la línea 11 del metro, ahí están las estancias infantiles, Falta de medicamentos. ahí está la falta de medicamentos para niños contra cáncer, la desaparición del Fonden, el INSABI. O sea, sí creo que hay que reducir gastos en aquellas cuestiones que no son efectivamente de la mayor trascendencia ni prioritarias, pero tampoco puedes suspender recursos y luego de repente no le da servicio al método de transporte, porque se vuelve de veras políticas criminales. Por eso insisto, austericidios. O sea, luego después de tanta austeridad, fíjate, hoy hay un análisis, por cierto, se lo recomiendo profundamente, de Carlos Ursúa, donde hace una estimación. Por ejemplo, el presidente le corta muchas cosas y luego le quiere aumentar a otras. Qué bueno que se aumenten las pensiones a adultos mayores, sí, nada más que tenemos un problema, una población que está envejeciendo, de 2.700 a 6.000 pesos, esos 120.000 millones de pesos, multiplíquelo por el cociente de 2.2, que es la diferencia, más aparte de 68 años pasó a 65. Por supuesto que queremos apoyos para nuestros adultos mayores, pero todo y siempre y cuando esto no ponga en riesgo también las finanzas públicas del resto del país, y que sin que se realicen ajustes en lo demás, ¿no? Y afecta también el que no se le dé mantenimiento a las generadoras de energía. Ayer se me fue la luz 40 minutos, estaba viendo la Rosa de Guadalupe. No te creas, el juego de la selección mexicana, 40 minutos sin luz, y con el miedo de que se me fuera a descongelar el pollo o los camarones que tengo. Eso es algo, yo también lo comento, al norte de la ciudad, me ha pasado muy seguido últimamente. Yo creo que el tema energético, o por ejemplo, eso es a lo que me refiero también con todos los excedentes petroleros, y bueno, estamos viendo que en el país se está batallando para, ve la situación simplemente del clima ahorita a nivel mundial, ¿no? Tienes un verano extremadamente caliente en Canadá, increíble, en Siberia, donde tienes incendios forestales brutales, tienes inundaciones de locura en Alemania, hemos tenido una serie de fenómenos naturales y meteorológicos muy complicados, donde nos dice, oigan, el planeta, cambio climático, y nosotros le seguimos apostando no solo a nuevas refinerías, sino al combustorio, mi querido Manuel, donde estamos apostando a un petróleo y una gasolina que tiene un alto contenido de azufre, que es muy difícil ahorita de acomodarla en el mercado. ¿Por qué? Porque mientras el mundo está yendo a cómo combatimos el cambio climático, pues nosotros vemos un presidente igual que como estaba el anterior de Estados Unidos, Donald Trump, anclado en el pasado. Convirtiéndose en un infierno, vamos a romper con tanto azufre. Diputada, muchas gracias, la verdad que quisiera seguir platicando, es un gusto hacerlo contigo, abordar temas muy padres, muy chidos, que nos compete a todos, jóvenes, adultos, etcétera, nosotros los adultos jóvenes, etcétera. Quisiera tener más tiempo, pero bueno, hombre, pero la gente también se cansa. Para mí esto es un gusto y un placer. Cuando tú gustes, estamos a la orden, puesta para la orquesta. Muy amable, muchas gracias. Ahí seguiremos tu trayectoria, tus nuevos 3 años ahí en el Congreso del Estado. Lo hiciste muy bien, la gente te convalidó, así que esto seguramente debe ser bueno para los chihuahuenses y para la gente de tu distrito. A ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarlo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Muy buenas tardes, buen provecho.